Bien, para comenzar vamos a hacer una oración de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos reunido ahora, Señor, en este día miércoles, Padre, para poder estudiar tu palabra y continuar con estas clases acerca del santuario. Te pido por favor que bendigas también a los miles de hermanos que nos escuchan en todo el mundo y que están, Señor, compartiendo estos CD, estos DVD, para poder estudiar más las Escrituras. Te pido por favor que les toques el corazón a ellos para que amen tu verdad, para que amen la Biblia, para que amen la verdad presente y realmente, Señor, tu Espíritu Santo los mueva a predicar y defender esta verdad por precepto y por ejemplo. Perdona nuestros pecados, quédate con nosotros y te pido, Señor, de que el Espíritu Santo y tus santos ángeles estén con nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, chicos, yo quería tocar con ustedes la clase número 5 acerca del santuario, pero sobre todo dejando en claro de que estas clases, hermanos, estas clases van a bendecir a muchos hermanos en todo el mundo para ayudarlos a comprender un poco más lo que tiene que ver con el santuario. Yo necesitaba estudiar el santuario con ustedes, ¿se acuerdan? Pero habíamos dejado en claro, hermanos, habíamos dejado en claro que tenemos que empezar desde el principio. No puedo, hermanos, avanzar hasta que no veamos lo que es leche espiritual en el santuario. En toda doctrina hay leche espiritual y hay alimento sólido. Por lo tanto, ahora, en la clase número 5 de ahora, tenemos que seguir con lo que es leche espiritual, hermanos. Es la clase número 5 del santuario. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto, hermanos? Siempre toda doctrina tiene dos fases. La fase de leche espiritual y la fase, hermanos, de alimento sólido. Y yo no puedo entrar a la parte de alimento sólido hasta que no hayamos visto todo lo que tiene que ver con la leche espiritual. Entonces, como estas clases van a ayudar a muchos hermanos en todo el mundo, yo sé que estas clases van a ayudar a muchos hermanos en todo el mundo, yo quisiera que presten atención y se concentren, porque la clase número 5, hermanos, se llama Más evidencia adicional de la existencia de un santuario en el cielo. Repito, la clase número 5 se llama Más evidencia adicional de la existencia de un santuario en el cielo. Entonces, como les dije, hermanos, hay mucho para hablar acerca del santuario y recién estamos comenzando. Y yo le pido a los hermanos que nos siguen a través del foro, a través de internet, que graben esta serie y la repasen mucho, porque en el tiempo del fin lo que hay que saber bien es todo lo que tiene que ver acerca del santuario, hermanos. Bien, ¿por qué yo quería dar esta clase? Porque estuve viendo en internet, hermanos, y en muchos lados que se sigue negando la doctrina del santuario en el cielo. Nosotros como adventistas creemos que existe un santuario en el cielo, pero la gente lo sigue negando y lo sigue negando y lo sigue negando. Entonces hoy vamos a hacer un estudio adicional, un poco sencillo, pero fuerte porque tiene muchos versículos, para demostrar una vez más que existe un santuario en el cielo y para que podamos avanzar sin traba en todo lo que tiene que ver con el conocimiento del santuario celestial. Entonces vamos rapidito a Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 5 para que vayamos avanzando en este tema. ¿Será que existe un santuario en el cielo o simplemente es un invento de los adventistas? Entonces vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1, 2 y 5 y dice así: Así que la suma acerca de lo dicho, y noten que Pablo dice, tengan en cuenta que esto es la suma de lo que vengo hablando. Esto es el punto principal de lo que vengo hablando. Así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y noten, y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó. Noten, de aquel verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no hombre. O sea que el Señor ha levantado un tabernáculo del cual Cristo es ministro. Cristo es ministro del santuario, Cristo es ministro de ese tabernáculo celestial que Dios lo ha construido y no hombre.
Y por si acaso, si yo llego a tener la duda a qué santuario se refiere, a qué tabernáculo se refiere, ahí nomás viene el versículo 5 que dice: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Y aquí en este estudio es donde yo hablo de la ley de la sombra, hermanos. La ley de la sombra es lo que nos va a dar evidencia de que existe un santuario en el cielo. Porque todas las leyes rituales eran sombra de lo que había de venir. ¿Se acuerdan? Por eso dice aquí: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales. Yo pregunto, ¿qué son esas cosas celestiales? No es el cielo, sino cosas que están en el cielo. No es el cielo, sino cosas que hay en el cielo. Y esas cosas que hay en el cielo, el contexto dice, hermanos, que son el santuario celestial con ambos departamentos. Por eso es que el versículo 5 dice: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado o modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces estos versículos dejan claro que ese tabernáculo o ese santuario celestial era el modelo que se le había dado a Moisés para que construya ¿qué cosa? El santuario terrenal. Entonces, si bien es cierto, vuelvo a leer Hebreos 8:5, trátense de concentrar en Hebreos 8:5, dice: los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al dechado que te ha sido mostrado en el monte. Y para que ustedes vean que todo el santuario terrenal, el atrio, patio, el lugar santo, el lugar santísimo, todo lo que se construyó como santuario terrenal acá en esta tierra, había sido copiado de un modelo, de un dechado que le había sido dado en el monte, una traza, un modelo, un dechado que se le había mostrado en el monte. Nosotros los adventistas creemos que ese modelo, de una o de otra forma, ese modelo era el santuario celestial. No sé si me explico. De manera que la iglesia adventista, hermanos, es la única iglesia en el mundo que cree en la existencia de un santuario celestial. Y no es un invento de los adventistas, porque Pablo habla de un santuario que fue creado por Dios y no por el hombre. Y dice que el terrenal, hermanos, era figura de las cosas celestiales. Apuntaba a las cosas celestiales. Pero qué interesante lo que yo en esta clase les voy a seguir probando con Biblia, es lo que ya hemos visto en las clases anteriores, pero condimentado un poquito más. Vamos, Hebreos 8:5 nos lleva ahora al Antiguo Testamento y vamos a ver a qué parte del Antiguo Testamento nos lleva. Éxodo capítulo 25, versículo 8, 9 y 40. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, 9 y 40 dice lo siguiente. Sí. Sí. Claro. Claro, en el peor de los casos, si los evangélicos dicen que Cristo entró al lugar santísimo cuando ascendió, aún así estarían reconociendo que existe un santuario celestial. O sea, que si entró al lugar santo o al lugar santísimo, lo mismo queda en claro que existe un santuario celestial. Pero nosotros sabemos que Cristo, cuando ascendió al cielo, entró al lugar santo, y en el año 1844, el 22 de octubre, entró al lugar santísimo. Pero en las próximas clases que yo le voy a dar, ahí vamos a ver esas cosas que momentáneamente no es necesario que las veamos ahora. En Éxodo 25, versículo 8 y 9, presten atención, hermanos, lo que dice. Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare. Y noten qué interesante lo que dice ahí. Conforme a todo lo que yo te mostrare, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus vasos, así lo haréis. Versículo 40.
mira, noten hermanos lo que dice el versículo 40, y mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Éxodo capítulo 26, versículo 30. En Éxodo capítulo 26, versículo 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme a su traza. Así dice mi versión antigua, conforme a su traza que te fue mostrada en el monte. Éxodo capítulo 27, versículo 1 y 8. Éxodo capítulo 27, versículo 1 y 8. Harás también altar de madera de sitim de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Versículo 8. De tablas lo harás hueco de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 33. Todo el diseño del tabernáculo, hermanos, le fue mostrado en el monte. Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 33 dice así. Y harás también un velo de cárdeno. Y harás también un velo de cárdeno y púrpura y carmesí y de lino torcido. Será hecho de primorosa labor con querubines. Y has de ponerlo sobre 4 columnas de madera de sitim cubiertas de oro y sus capiteles de oro sobre basas de plata. Versículo 33. Está hablando del velo, ¿no? Y dice así. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ese tabernáculo terrenal que fue construido de acuerdo, hermanos, al modelo que le fue mostrado en el monte, nosotros descubrimos algo interesante, que tenía un velo en el medio que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y noten lo que dice el versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme a su traza que te fue mostrado en el monte. Y ahora el 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. O sea que el santuario terrenal, hermanos, el santuario terrenal que fue hecho conforme al modelo que le fue mostrado en el monte, constaba de un lugar santo y un lugar santísimo, separado por un velo. Entonces, hermanos, si el santuario terrenal, que fue construido de acuerdo al modelo del celestial, tenía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, lo cual muestra que había 2 departamentos, entonces el celestial tiene 2 departamentos también, tiene lugar santo y lugar santísimo, y tiene un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Claro que sí. Entonces, esto es una prueba irrefutable, hermanos, que el santuario terrenal fue copiado de un modelo celestial, y así como el terrenal tiene lugar santo y lugar santísimo, el celestial también lo tiene. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que comprobar en esta noche de que realmente, hermanos, realmente tenemos que comprobar de que existe un santuario celestial. Y con estos versículos lo acabamos ya de comprobar en gran manera. Ya lo acabamos de comprobar, porque el santuario terrenal no fue creado así nomás, sino que se hizo conforme a la traza, conforme al dechado, conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Ahora, hermanos, vamos a ver en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. En Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25 dice lo siguiente. Y noten lo que se va a decir de Dios, porque yo quiero que vayamos introduciéndonos de a poquito en el tema, ¿no?
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano. ¿Se entiende, hermanos? Ese Dios poderoso, el Dios eterno, no habita en templos hechos de manos de hombres, quiere decir. Versículo 25, ni es honrado con manos de hombres como necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Ahora vamos a Hechos capítulo 7. Noten que estamos dando un montón de fundamento bíblico y ya van a ver por qué yo quiero llegar a esto. En Hechos capítulo 7, versículo 48 al 50. En Hechos capítulo 7, versículo 48 al 50 dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono. O sea que en templos hechos de mano no habita, pero en el cielo sí habita. Por eso dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, hermanos, ya en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios le dio un modelo celestial a Moisés. Dios le dio un modelo celestial a Moisés para que Moisés lo copie y haga un santuario terrenal. De manera que en el santuario terrenal Dios manifestaba su presencia en ese santuario terrenal. Pero para la época en que deja de funcionar el santuario terrenal, hermanos, comienza a funcionar el santuario celestial. Entonces, cuando comienza a funcionar el santuario celestial, hermanos, es porque el velo del templo acá en la tierra se había rasgado. ¿Se acuerdan cuando Cristo murió? Bueno, pero ahora viene Pablo y viene el profeta y viene Pablo y dice, Dios no habita en templos hechos de mano. Pero resulta que la presencia de Dios se dejó de manifestar en el templo terrenal cuando Cristo murió. Y si la presencia de Dios se dejó de manifestar en el templo que fue hecho por manos humanas, y a su vez Dios no habita en templos hechos de manos humanas, si no habita en templos hechos de manos humanas, entonces ¿en qué templo sí habitará? En el templo celestial que asentó el Señor y no hombre. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno, ¿por qué? Antes de que Moisés construya el tabernáculo terrenal, Dios estaba en su templo, en el cielo. Pero el templo celestial no estaba en funcionamiento, hermanos. El templo celestial recién pasó a estar en funcionamiento en el año 31 después de Cristo. Pero Dios siempre estuvo en su templo celestial, hermanos. Eso se cae de maduro. Dios siempre ha estado en su templo celestial. Pero recién pasó a entrar en funcionamiento en el año 31 cuando Cristo comienza su ministerio y es ungido como sumo sacerdote. Pero si Dios no habita en templos hechos de manos humanas, entonces tiene que habitar en un templo celestial que sea hecho por Dios mismo. Entonces, estamos utilizando cierta lógica para que veamos que sí existe un templo celestial y no que seamos como Desmond Ford, que él dice, hermanos, que el santuario, la doctrina del santuario celestial es un invento de los adventistas del séptimo día. Noten que para estos versículos, que son un poco profundos, nos van a llevar a entender que sí existe un santuario en el cielo, pero vamos a dejar que la Biblia hable por sí sola. Vamos a Hebreos 9:11. En la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11. En la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11, a ver si se dan cuenta de algo. Mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, noten, hermanos, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio
y más perfecto tabernáculo. O sea que acá dice que hay un tabernáculo más amplio y más perfecto que el que estaba en la tierra. Más amplio y más perfecto. O sea que hace una diferencia entre el santuario terrenal y el santuario celestial, que es más amplio y más perfecto, ¿se entiende? Bueno, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Y yo pregunto, hermanos, si no fue hecho por manos humanas y no es hecho de esta creación, entonces ¿quién lo ha creado? Entonces es de creación celestial. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, comparemos ese texto con el versículo 24. En Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que es figura o símbolo del verdadero. O sea, hermanos, que el santuario terrenal que estaba acá en la tierra no era el verdadero. Era figura del verdadero, era copia del verdadero, era símbolo del verdadero. Yo no sé cómo hay hermanos que realmente, yo no sé, tiene que ser ya que el diablo los deje ciegos espiritualmente para que no se den cuenta de tamaña verdad. No sé si me explico. El santuario que estaba acá en la tierra, hermanos, el santuario terrenal no era el verdadero tabernáculo, sino que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ahora en la presencia de Dios. Y ahora vamos al capítulo 8, versículo 2, y van a ver el factor común. En Hebreos capítulo 8, versículo 2 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. O sea, ningún hombre lo ha asentado. Entonces, hermanos, si Dios no habita en templos hechos de mano, significa que habita en el cielo, que está sentado en su trono, que está en su trono, y que ese trono a su vez está en un templo que no fue creado por manos humanas, que fue creado por Dios, que el Señor asentó y no hombre. Entonces, hermanos, Dios está en su templo en el cielo. A ese templo se le llama su santa morada. La morada de Dios, su santa morada, la morada de su santidad o la morada de su santuario. Todas esas expresiones tiene la Biblia para demostrar que sí existe, hermanos, un santuario en el cielo. Pero si nosotros seguimos viendo un poquito más lo que tiene que ver con la ley de la sombra, vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 1. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 y versículo 19 al 21 van a ver a lo que yo me refiero. En Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Entonces, expliquemos el texto. ¿Por qué el texto dice así? Porque la ley, y no se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, hermanos, se refiere a la ley de los sacrificios. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas celestiales, quiere decir, ¿de qué cosas? No la imagen misma de las cosas. ¿A qué cosas se está refiriendo? Que la ley tenía la sombra de las cosas celestiales, pero no la imagen misma de las cosas celestiales. Era sombra de las cosas celestiales, pero no tenía la imagen misma de las cosas celestiales. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, la ley de la sombra también nos va mostrando de que existe un santuario celestial, que existe un sumo sacerdote celestial, que existe un ministerio celestial en el santuario. ¿Se entiende, hermanos? Que existe un sacerdocio celestial en el santuario que tuvo una fase en el lugar santo y otra fase en el lugar santísimo. Y después de decir que la ley
tenía la sombra, pero no la imagen misma de las cosas. Ahora saltea, hermanos, al versículo 19 al 21. En el mismo capítulo dice el versículo 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, habíamos visto que aquí se debe traducir santuario, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, o sea, el santuario celestial, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos consagró, nuevo y vivo, por el velo, esto es por su carne, y teniendo un gran sacerdote o un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 22 dice: lleguémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua limpia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me está queriendo decir con todo esto, hermanos? Después que dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, entonces la imagen misma de las cosas son las cosas celestiales que están en el cielo. Y esas cosas celestiales que están en el cielo son el santuario celestial con su ministerio celestial, a donde ahora está Cristo como sumo sacerdote. ¿Se va entendiendo, hermanos? Yo sé que es un poco cansador esto y estamos cansados de estudiar estos temas, pero hay que dejarlos bien en claro, incluso también teniendo en cuenta la ley de la sombra. Porque todo el ministerio del santuario terrenal era la sombra del ministerio del santuario celestial. ¿Se entiende, hermanos? Y todo el santuario terrenal apuntaba al santuario celestial. Si yo voy ahora, hermanos, a Colosenses capítulo 2. A Colosenses capítulo 2, dice el versículo número 12 al 17. Ya lo conocen ustedes estos textos como adventistas, pero vamos a explicarlos. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 al 17 dice así, presten atención. Sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y el versículo 14 dice, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. O sea que Cristo abolió todas las ofrendas y los sacrificios. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados. Hablando de las comidas y bebidas de las fiestas judías, hablando de la luna nueva, que también era una fiesta judía, hablando de los sábados, que eran fiestas judías, y hablando de cualquier día de fiesta judía. Y el versículo 17 dice algo interesante, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Todas las fiestas judías es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Y hermano, les hago una pregunta. Básicamente hablando, las 7 fiestas judías que había, ¿a dónde se las iba a festejar? Se las iba a festejar en Jerusalén, en el santuario. Todas las fiestas judías, hermanos, se las iba a festejar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, en el santuario que se encontraba en Jerusalén. Todas las fiestas estaban relacionadas con el ministerio del santuario terrenal. Por lo tanto, hermanos, todas esas fiestas también van a tener que ver con el santuario celestial, porque cada fiesta tiene un significado. Y ya se van cumpliendo, hermanos, 5 fiestas judías ya se han cumplido, ¿sí?
Estamos en el cumplimiento de la sexta, que es el día de expiación. La sexta fiesta es el día de expiación o el Yom Kippur. Estamos ahora en el cumplimiento de la sexta fiesta judía y falta que se cumpla la fiesta de tabernáculos en el cielo y la fiesta de luna nueva. Son dos fiestas que se van a cumplir cuando recién lleguemos al cielo, que son la de los tabernáculos y la de las lunas nuevas. ¿Sí? Cabaña o tabernáculos es lo mismo. Y la de la luna nueva, o también se le llama novilunio o nueva luna, que se la festejaba cada mes, eso lo vamos a festejar cuando lleguemos al cielo, que por supuesto no lo vamos a explicar ahora porque es largo y tiene que ver también con el hecho de comer del fruto del árbol de la vida cada mes y sus hojas, que son para la sanidad de las naciones. O sea que en el cielo se van a cumplir dos fiestas, la de los tabernáculos y la de las lunas nuevas. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Siguiendo con eso, dice Colosenses 2:17, lo cual es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Todas las fiestas judías que estaban relacionadas con el santuario, donde se iba a adorar en el santuario, donde se iba a ofrecer los sacrificios en el santuario, donde se realizaba el ministerio en el santuario, todo tenía que ver con la sombra de lo que realmente se habría de cumplir en el cielo cuando Cristo comience su ministerio celestial en el santuario celestial. ¿Se entiende, hermanos? Bueno. Fíjense, hermanos, algo interesante. Entonces, ¿se dan cuenta que todo esto demuestra que hay un santuario en el cielo? Porque el santuario terrenal era la figura, el símbolo o la sombra de las cosas por venir. Y esas cosas por venir comenzaron a venir cuando Cristo entró en el lugar santo del santuario celestial para comenzar su ministerio. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo más también demostramos la existencia de un santuario celestial? Fíjense, en Hebreos capítulo 9, versículo 1, les voy a mostrar cómo también se puede demostrar la existencia de un santuario celestial. En Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice así: tenía empero también, y ahí aparece la palabra también. ¿Por qué dice también tenía? Tenía empero también el primer pacto, reglamentos de culto y un santuario mundano. Y si el primer pacto también tenía, es porque el segundo pacto tiene. Y si el segundo pacto tiene un santuario celestial, entonces el primer pacto también tenía un santuario, pero era terrenal. ¿Se entiende eso, hermanos? La palabra también te lleva a concluir que Pablo ya ha hablado de ese otro santuario en el capítulo anterior, que es Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, que dice: así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. O sea que en el capítulo anterior, en el capítulo 8, ya Pablo deja en claro que el segundo pacto tiene un santuario celestial. Por eso es que en el capítulo 9 dice: el primer pacto también tenía un santuario, pero era terrenal. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, Hebreos 9.1 lo tienen que relacionar con Hebreos 8.1 y 2. ¿Se entiende, hermanos? Por eso en Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: tenía empero también el primer pacto, reglamentos de culto y un santuario mundano o terrenal. Y otras versiones dicen un santuario de este mundo. ¿Se va entendiendo, hermanos? Todos estos versículos, usando la lógica teológica, te llevan a darte cuenta que todo lo que era sombra apuntaba a una realidad, que era la realidad de las cosas celestiales. Entonces, hermanos, no hay motivo para que yo diga que el santuario celestial no existe. Al contrario, hay muchos motivos para decir que el santuario celestial sí existe.
Si nosotros juntamos todas las clases que venimos dando del santuario, queda recontra, pero recontra bien en claro que un santuario celestial sí existe. Por eso dice Pablo, el primer pacto también tenía un santuario terrenal. ¿Y por qué dice también? Porque el segundo pacto tiene su santuario celestial. ¿Queda en claro? Bueno. Entonces ahora nos metemos un poquito más. En Hebreos capítulo 9, versículo 22. En Hebreos capítulo 9, versículo 22 y 23, me va a aclarar que hay algo en el cielo que tendrá que ser purificado. Hebreos capítulo 9, versículos 22 y 23 me va a decir que hay algo en el cielo que tiene que ser purificado. Y punto, noten. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, de nuevo menciona las cosas celestiales. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Aquí me está diciendo Pablo que las cosas celestiales van a tener que ser purificadas con mejores sacrificios que los que se presentaban en el santuario terrenal. ¿Y qué sacrificios tenemos? El sacrificio del cuerpo de Cristo y el sacrificio de la sangre de Cristo. Cristo dijo, esto es mi cuerpo, comed de él, esto es mi sangre del nuevo pacto, bebed de ella todos. Cristo nos dio su cuerpo, su pan, nos dio su sangre, su bebida. Son mejores sacrificios que todo, hermanos. La carne del cuerpo de Cristo es mejor que toda la carne de los sacrificios del Antiguo Testamento. El cuerpo de Cristo es el mejor pan que todas las comidas que se presentaban junto con los sacrificios en el Antiguo Testamento. La sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, es la mejor bebida que todas las bebidas que se presentaban en el Antiguo Testamento junto con los sacrificios que tenían que llevar al santuario. ¿Queda claro, hermanos? Por lo tanto, las cosas celestiales deben ser purificadas también. Y ahí nomás ya te deja en claro que las cosas celestiales tienen que ser purificadas sí o sí, pero con mejores sacrificios que los del santuario terrenal. ¿Queda claro eso? Hermanos, Hebreos 9:23 es fabuloso para que yo entienda lo que es la purificación del santuario. Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con cosas terrenales, quiere decir, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. O sea que las cosas celestiales tienen que ser purificadas, tienen que ser purificadas, nada más que con mejores sacrificios que estos, o sea, con el sacrificio del cuerpo de Cristo, de la carne de Cristo, de la sangre de Cristo. ¿Se entiende eso? Todo eso ofreció Cristo por nosotros. Pero ahora aquí, vamos a revisar un poquito el templo de Salomón. ¿Se acuerda? El santuario terrenal más grande y más glorioso que hubo, ¿cuál fue? El templo de Salomón. Ustedes saben que hubo 4 templos terrenales: el tabernáculo del desierto, el templo de Salomón, el templo de Zorobabel y después el templo de Herodes. El más glorioso de todos, hermanos, fue el templo de Salomón, un templo gigantesco, bellísimo y lleno de gloria, ¿sí? Y cuando Salomón inauguró, hermanos, el templo terrenal, ese templo gigantesco, vamos a ver de que él menciona simultáneamente, para el que sabe leer Biblia, para el que sabe hacer comparación texto, menciona los 2 templos a la vez, tanto el terrenal como el celestial. Pero les hago una pregunta, hermanos. ¿El santuario celestial estaba en funcionamiento cuando estaba funcionando el terrenal? No. Mientras estaba funcionando el terrenal, el templo celestial no estaba en funcionamiento. Pero les hago una pregunta. ¿Dios estaba en su templo celestial?
Sí, estaba en su trono. Sin embargo, vamos a ver algo interesante. Primera de Reyes, capítulo 8. En Primera de Reyes, capítulo 8, y vamos a dejar que la Biblia hable por sí misma. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 13, no vamos a leer todo el capítulo, sino solamente versículos claves. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 13, dice así: Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. ¿Se entiende eso, hermanos? Bueno. Yo he edificado casa por morada para ti, asiento en que tú habites para siempre. Hablando del santuario terrenal. Y ahora dice el versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oraren en este lugar. ¿Qué es este lugar? El santuario terrenal. Pero noten, cuando oraren en este lugar significa el santuario terrenal, también tú lo oirás en el lugar de tu habitación, desde los cielos, que oigas y perdones. Está hablando del santuario terrenal y del santuario celestial a la vez, que es la morada de Dios, la habitación de Dios. ¿O ustedes qué creen? ¿Que Dios está flotando en el aire, en el cielo? Dios no está flotando en el aire, en el cielo, hermanos. Tiene su trono, tiene su templo, tiene sus ministros que le sirven, está en su trono y está en un templo. Por eso, para el que sabe comparar texto con texto y el sabe leer bien la Biblia y estudiar bien, se va a dar cuenta que está hablando de los dos templos, tanto del terrenal como del celestial. Pero en ese tiempo el celestial no estaba en funcionamiento porque estaba en funcionamiento el terrenal. Versículo 39. Tú oirás en los cielos, noten hermanos, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué no era que Dios iba a venir a morar acá en el santuario de la tierra? ¿Por qué no me escucha en la tierra nomás? Porque ahí viene la profundidad de lo que dice Pablo. En realidad Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Por ahí Él manifestaba la Shekinah, que era la gloria que aparecía entre los querubines. Pero en la profundidad del tema, ¿qué Dios venía y quedaba encerrado en un templo chiquito acá en la tierra? No. Exactamente, el relato bíblico dice que descendía la gloria de Dios en el tabernáculo y aparecía la Shekinah entre los querubines de gloria. Por eso dice el versículo 39, tú oirás en los cielos, pero noten, en la habitación de tu morada. Y ya vamos a hacer comparación de texto para que se den cuenta qué significa la habitación de su morada. Quiero que presten atención porque ya van a ver qué significa la habitación de su morada. ¿Sí? Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y perdonarás y obrarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Versículo 43. Noten el versículo 43. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada. Y yo pregunto, ¿qué será la habitación de su morada? ¿Qué será la habitación de su santidad? ¿Qué será la morada de su santuario? Ya vamos a ver. Dice el 43. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado en esta casa, o sea, en el santuario terrenal que yo edifiqué. O sea, en el santuario terrenal se invocaba el nombre de Dios, pero él escuchaba en el cielo, en la morada de su habitación, en su santa morada. ¿Se entiende? Sigamos leyendo. Versículo 49. Versículo 49. Tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho. Ahora comparemos Segunda de Crónicas 6. Vamos rapidito a Segunda de Crónicas 6. En Segunda de Crónicas 6, hermanos, dice así. En Segunda de Crónicas 6, versículo 1 y 2 dice así.
Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Pero ahora entramos a leer, versículo 21. Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar, o sea en el santuario terrenal, hicieren oración, que tú oirás, pero desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Versículo 30. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu habitación, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido tú su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Versículo 30. Disculpen que caiga en la redundancia, pero es necesario que leamos. Versículo 30. 33, perdón. El 33 dice... El 33 dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Y yo pregunto, ¿qué es el lugar de su morada? Ya vamos a ver qué es el lugar de su morada cuando comparemos texto con texto. Desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere a ti clamado el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que te he edificado yo. Y queda por leer el versículo 39, que dice: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Entonces, hermanos, ¿qué será el lugar de esa morada, el lugar de su santuario, la morada de su santidad, la morada de su santuario, el lugar de su habitación, la morada de su habitación? ¿A dónde está Dios? ¿A dónde mora Dios? ¿Dios está flotando en el aire? No, tiene su trono y tiene su templo. Y van a ver qué interesante esto, hermanos. Qué interesante lo que vamos a ver ahora. Isaías capítulo 66, hablando y aplicando ya para el tiempo del fin, cuando comiencen a ser derramadas las plagas de Dios, cuando comiencen a ser derramadas las plagas de Dios, dice Isaías capítulo 66, versículo número 5 y 6, dice así. Presten atención, hermanos. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron: glorifíquese Jehová, mas él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y noten lo que dice el versículo 6, voz de alboroto de la ciudad, porque comienzan a caer las plagas, voz del templo. ¿Por qué dice ahí, hermanos, voz del templo? ¿Qué dirá esa voz? ¿Y por qué hay una voz en el templo? Y esa voz que está en el templo, que habla en el templo, que dice algo en el templo, ¿qué será lo que dice? Bueno, presten atención. Voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Y ahora noten, vamos a Apocalipsis 16 para ver esa voz del templo. En Apocalipsis capítulo 16 vamos a ver esa voz del templo. Apocalipsis capítulo 16, leemos el versículo 1, 2 y 17. A ver si se dan cuenta de algo. Y oí una gran voz del templo. ¿Y no será Jehová que da el pago a sus enemigos? ¿Cuándo le da el pago a sus enemigos? Cuando comienzan a ser derramadas las plagas. Por eso dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra.
Y bueno, y dice, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Y cuando ya se lanza la última plaga, que es la séptima, dice el versículo número 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo. Noten, del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Hermanos, ¿a dónde está el trono de Dios? Dice, en el templo, hermanos. Claro, se cae de maduro que el trono, ¿dónde está, hermano? El trono está en el cielo, ya sé, pero ¿en qué parte del cielo? En el templo. Por eso dice algo interesante, hermano. ¿Ven por qué yo le digo? Si yo le digo, chicos, ¿a dónde está Dios? No. No, Dios está en su trono. Ahora le digo, ¿a dónde está el trono? En el santuario. ¿Y a dónde está el santuario? Ah, ahí se entiende, hermano, pero no digan, que en el cielo, que en el trono, que allá, que por ahí. No, Dios está en su trono, el trono está en el templo y el templo está en el cielo. ¿Se entiende, hermanos? Por eso es que acá, en Apocalipsis capítulo 17, versículo número... Apocalipsis capítulo 16, capítulo 16, versículo 17 dice... Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una grande voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Y dice que salió del templo del cielo, del trono. Y si sale del templo, del trono, significa que sale del trono que está dentro del templo. Entonces, hermanos, existe un santuario celestial. La Biblia se cansa de mencionar que cuando dice voz del templo, Jehová que da el pago a sus enemigos, es porque ya está finalizando el tiempo de gracia y se está dando la orden desde el trono de Dios a los ángeles que salgan a derramar las 7 plagas de la ira de Dios, que van a ser plagas terribles que van a caer sobre la tierra. O sea que la santa morada de Dios, la santa morada de su habitación, su santa habitación, su santa morada, es el templo que está en el cielo. ¿Se entiende, hermanos? Bueno, si por si acaso no les queda claro, lo que yo estoy enseñando, hermanos, vamos a seguir comparando texto con texto para que les quede claro. Rapidito. No, porque ya lo tocamos la clase pasada. Ahora, vamos a ver otro texto. Miqueas capítulo 1. Miqueas capítulo 1. En Miqueas capítulo 1 dice algo interesante. A ver, ¿qué será la santa morada o la morada de su habitación? ¿Por qué habla tanto de la morada de su habitación que está en el cielo? Su santa morada, su santa habitación, su lugar donde mora Dios, la morada de su santidad, la morada de su santuario, la habitación de su santuario. A ver, noten que estamos comparando texto con texto y a ver si se dan cuenta. En Miqueas capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así: Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y todo lo que en ella hay. Y el Señor Jehová, el Señor, desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Noten, el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Y el contexto ahora me va a explicar qué es su santo templo. Dice el versículo 3, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. El lugar de Dios, ¿dónde es? El templo. Dice así, y descenderá y hollará sobre sus alturas, y debajo de él se derretirán los montes, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Ahora, Jeremías capítulo 25, versículo 30. Jeremías capítulo 25, versículo 30. Noten que estamos dando un montón de fundamento bíblico para que los hermanos católicos y evangélicos no digan que nosotros inventamos
y que tenemos esa doctrina del santuario que hemos inventado nosotros. Dice así, Jeremías capítulo 25, versículo 30. Tú pues profetizarás a ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová bramará desde lo alto, desde la morada de su santidad dará su voz. Y cuando hacemos la comparación de textos, ¿de dónde sale la voz de Dios? Del templo que está en el cielo. Entonces, la morada de su santidad, ¿cuál es? Es el templo que está en el cielo, ¿sí? Desde la morada de su santidad dará su voz, enfurecido bramará sobre su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Entonces, hermanos, Zacarías capítulo 2, versículo 13. Zacarías capítulo 2, versículo 13. En esta clase, hermanos, estoy dando mucho fundamento bíblico para que ya se queden tranquilos muchos hermanos acerca de cómo fundamentar la existencia de un santuario celestial. En Zacarías capítulo 2, versículo 13. En Zacarías 2:13 dice, calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha despertado de su santa morada. ¿Y cuál será esa santa morada? Hagamos la comparación de texto. Habacuc capítulo 2. Vamos a Habacuc capítulo 2. En Habacuc capítulo 2 leemos el versículo número 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y cuando se dice que calle toda la tierra, si yo lo comparo con Zacarías 2:13, es cuando Jehová se despertará en su santa morada, en su santo templo. Y ya en el capítulo 3, todo el capítulo 3 de Habacuc ahora habla de la segunda venida de Cristo. Y de paso les comento que Habacuc capítulo 3 es la síntesis de todo lo que explica el conflicto de los siglos acerca de cómo va a ser, hermanos, la segunda venida de Cristo. Entonces, en Habacuc 2:20 habla también, hermanos, de que Dios en el tiempo del fin va a estar en su santo templo y desde allí dará su voz para comenzar a castigar a los moradores de la tierra. Entonces, hermanos, vamos a Deuteronomio capítulo 26, versículo 15. Deuteronomio capítulo 26 y versículo 15. En Deuteronomio capítulo 26 y versículo 15, hermanos, dice así. Presten atención. Mira desde la morada de tu santidad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Otras versiones dicen la morada de tu santuario. Leamos ahora un poquito más, Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63. En Isaías capítulo 63, versículo 15, dice así, hermanos. Mira desde el cielo y contempla desde la morada de tu santidad y de tu gloria. ¿Dónde está tu celo y tu fortaleza, la conmoción de tus entrañas y de tus miseraciones para conmigo? ¿Hanse acabado? ¿Se dan cuenta la morada de Dios a dónde está, hermanos? Salmo 33, versículo 13 al 15. Salmo 33. Si vamos al Salmo 33, y de paso los hermanos que nos siguen por internet, sería bueno que vayan tomando nota para que puedan repasar estos versículos bíblicos que son poderosos y que nos muestran dónde está Dios.
El Salmo 33, versículo 13 al 15 dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde la morada de su asiento. ¿Cómo dice el 14, Inés, el tuyo? Desde el lugar de su morada, Ajá, sobre todos los lugares de la tierra. bien. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, Él considera todas sus obras. Salmo 68, versículo 4 y 5. Salmo 68, versículo 4 y 5. Dice así, hermanos, presten atención. En el Salmo 68, versículo 4 y 5 dice así: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que sube sobre los cielos, enjad su nombre y alegraos delante de él. Y dice el versículo 5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en la morada de su santuario. Mi versión dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en la morada de su santuario. Y está hablando del Dios que habita en los cielos. El contexto viene hablando del Dios que habita en los cielos, hermanos. Por eso, hermanos, por eso es que en el Salmo 102 dice así. Vamos al Salmo 102. En el Salmo 102, hermanos, en el Salmo 102 dice, versículos 16 al 20, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto, o sea, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Por eso es que dice, y en su gloria será visto. Pero aclara algo, hermanos: habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Esta porción de la palabra de Dios proféticamente se aplica al tiempo del fin. Versículo 18. Escribirse ha esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario. Hay un santuario en el cielo, hermanos. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró de los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos y para soltar a los sentenciados a muerte. Entonces, hermanos, al haber leído toda esta batería de versículos, yo les quería dejar en claro, y de paso sería bueno que vuelvan a escucharlo, a este CD, a esta grabación, vuelvan a escucharlo, tomen nota de todos los versículos y los estudien para que vean cómo, hermanos, siempre dice de que Dios está en su trono, ese trono está en el templo y ese templo está en el cielo, y a ese templo también se le llama santuario, o se le llama el lugar de Jehová, o también se le llama la morada de su santidad, o la morada de su santuario, o la morada de su habitación. ¿Se entiende? Entonces vamos a Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8, hermanos, y estos son estudios suavecitos. Estos estudios que estoy dando yo son muy suavecitos para que queden bien en claro, para que recién podamos entrar a estudiar los otros estudios que van a ser más complejos. En Daniel capítulo 8 dice los versículos número 13 y 14. Hablando de la obra del cuerno pequeño, o sea del papado, hermanos, que ya vamos a llegar a esto cuando veamos la obra maligna del papado, porque ustedes saben que la Iglesia Católica ha escondido el ministerio de Cristo en el santuario celestial. La Iglesia Católica, que es, digamos, una iglesia inspirada por el diablo, movida por Satanás, porque Apocalipsis capítulo 13 dice que la Iglesia Católica recibió su poder de Satanás, recibió su poder del dragón. Es una iglesia movida por el espíritu del diablo, que ha matado muchos cristianos. Desde que se originó, hermanos, ha matado muchos cristianos. Y lo más triste es que los fuegos de la persecución van a volver a ser
encendidos por la Iglesia Católica cuando recobre todo su poder. O sea, que esperemos persecución por parte de esta iglesia que es movida por el espíritu del diablo. Pero hablando acá del cuerno pequeño, el papado, dice el versículo 13, y oía un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esa es la obra del papado, hermanos. Y dice el versículo 14, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Como los grandes estudiosos cristianos y los grandes teólogos judíos están de acuerdo que estas 2300 tardes y mañanas significan 2300 años siguiendo el principio profético de día por año, esos 2300 años estarían terminando en el año 1844, pero terminan en la dispensación cristiana, no en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, al terminar en la dispensación cristiana, ya en el nuevo pacto, ya para el nuevo pacto y para la historia de la iglesia cristiana ya no existe ningún santuario terrenal. Entonces, ¿a qué santuario se puede estar refiriendo? Al santuario celestial. Por tanto, cuando dice que el cuerno pequeño iba a ser prevaricación asoladora o rebelión asoladora e iba a pisotear el santuario e iba a pisotear la iglesia de Dios, ¿por cuánto tiempo iba, hermanos, a pisotear? Iba a pisotear el papado, la verdad del santuario celestial, hasta el año 1844. Y les comento por qué. El poder de la Iglesia Católica llega hasta el año 1798, ¿verdad? Porque en el año 1798 la Iglesia Católica recibe la herida mortal de Francia. Entonces se le termina al Papa el poder en el año 1798. Pero lo mismo, el mundo cristiano sigue engañado y sigue sin saber que existe un santuario en el cielo. ¿Hasta cuándo? Exactamente, hasta el año 1844, porque recién en el año 1844, después del chasco, se descubre la verdad del santuario celestial. Entonces es como que acá le dice, se le da a entender a Daniel, bueno, en el año 1798 la Iglesia Católica va a recibir la herida mortal, pero lo mismo el mundo va a seguir sin saber que existe un santuario en el cielo, hasta que en el año 1844, después del chasco, surca la iglesia verdadera y se descubre en la epístola a los hebreos y en el Apocalipsis la existencia de un santuario en el cielo en el cual Cristo ministra a favor nuestro. Pero también este versículo, hermano, es muy profundo, ¿no? Cuando dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y yo ya no me quiero meter en eso porque eso ya es muy profundo. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué servicio en el santuario terrenal se le llamaba continuo? Al que se daba en la mañana y en la tarde. ¿Y en qué departamento se daba eso? ¿En el santo, en el santísimo o en los dos? Bien ahí, hermanos. El continuo, que viene de la palabra hebrea tamid, el continuo se daba solamente en el lugar santo. Y aquí, cuando uno de los ángeles que están conversando, porque hay un diálogo entre dos ángeles, le dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y se le dice el continuo o el ministerio continuo. El ministerio del lugar santo va a durar hasta el año 1844. Y le hago una pregunta, hermanos. El único ministerio continuo, que era el del lugar santo, ¿hasta cuándo duró? Hasta 1844. El ministerio continuo de Cristo en el lugar santo efectivamente duró
hasta 2300 años, que fue hasta el 22 de octubre del año 1844, y terminó en el año 1844, terminó el ministerio continuo del lugar santo. Hoy en día no se está realizando un ministerio continuo en el lugar santo. Cristo sigue intercediendo por nosotros, pero ya está en la segunda fase, que no es el ministerio continuo, sino que es el día de la expiación, el juicio investigador, la segunda fase de la obra de expiación, la última fase o fase final de la obra de expiación, que tiene que ver con el famoso y gran día de la expiación. Que una cosita que se me va la idea. Por eso no me quiero meter yo todavía en este tema, porque es muy complejo. Ya después vamos a entrar a ver parte por parte todo lo que tiene que ver con esto, hermanos. Pero ahora lo que yo quería hacer en esta clase era simplemente cansarlos un poquito más en forma aburrida, si se quiere decir, dándole fundamento, porque a veces, aunque las clases son aburridas, hay que dar fundamento y fundamento para que los hermanos anoten y puedan comprender que la existencia de un santuario celestial no es un invento de los adventistas. Pero ya vamos a ver, hermanos, que el continuo se les llama al ministerio continuo que se realizaba en el lugar santo, porque lo único que era continuo en el santuario terrenal era el ministerio del lugar santo. En el lugar santísimo no era continuo, era una vez al año nada más. Y era para finiquitear, para terminar. Esto era para terminar el año litúrgico religioso. Ahora, ¿qué me querías decir? Claro, porque ya deja de hacer su ministerio continuo en el lugar santo y pasa a ser el día de la expiación, que era la última parte del ministerio de Cristo. Por eso cuando dice ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, del tamid?, se refiere ¿hasta cuándo va a estar Cristo en el lugar santo? Dice, cuando finalicen los 2300 años, Cristo deja de estar en el lugar santo, deja de estar haciendo el continuo en el lugar santo y pasa a ser la última parte, la única y última parte del ministerio celestial, que es el juicio investigador en el lugar santísimo. ¿Sí? Que es ya para lograr la purificación del santuario celestial. Pero no me quiero meter todavía en eso, porque eso ya es alimento sólido. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito cada parte de cada una de estas cosas, hermanos. Pero le pido disculpa a los hermanos que me siguen por internet, porque esta clase ha sido un poco tediosa, porque solamente ver versículo, pero es necesario que yo le dé estos versículos, aunque sea cansador y aburrido, hermanos, para que los hermanos tomen nota y después tranquilito puedan rever todos los versículos y verle la profundidad que tienen. Si no, no podemos avanzar. Entonces, hermanos, que este estudio bíblico nos afirme mucho más en la fe adventista, para que podamos ir avanzando un poco más en las próximas clases, que ya se van a ir poniendo un poquito más difíciles. Entonces, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces dejamos acá y vamos a terminar haciendo una oración. Si nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque hemos podido estudiar una clase más. Perdónanos, Señor, si hemos sido un poco tediosos al presentar tantos versículos, pero queremos dar lo mejor de nuestra parte para que los hermanos puedan tomar nota, Padre. Perdona nuestros pecados, y ahora que estamos en este tiempo del gran día de la expiación, Señor, te pedimos por favor que no nos apartemos de ti y que podamos humillar nuestros corazones para que tú nos apruebes. Te pedimos por favor que seamos aprobados para recibir la lluvia tardía y terminar de predicar el mensaje en este mundo. Te pido por favor por los miles de hermanos que nos escuchan, que tú toques el corazón de ellos y que ellos también puedan liderar grupos de estudios bíblicos y clases bíblicas para poder educar a las personas. Te pedimos todas estas cosas en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.